Hay una botella de vidrio en la cocina de tu abuela o en el fondo de un tianguis que ya nadie fabrica. Y si alguna vez la destapaste de niño, tu paladar todavía se acuerda de un sabor que ya no existe en ningún supermercado del país. No estamos hablando de nostalgia barata. Estamos hablando de fábricas que cerraron, de familias que perdieron una fórmula para siempre y hasta de una empresa mexicana que se peleó, en serio, con Disney. Hoy hicimos la selección más dura que hemos hecho en este canal. De todos los refrescos mexicanos que desaparecieron, elegimos únicamente 10. Los 10 con la historia más fuerte detrás. Y al final, te vamos a contar sobre una marca que casi nadie asocia con refrescos, y que probablemente vas a jurar que nos la inventamos. ¿No es así? Quédate, porque esto se pone bueno. Número 10. Chaparritas. Esa botella chaparrita, sin cuello, que parecía resbalarse de la mano. No tenía gas, lo cual la hacía rara entre los refrescos de sabor, pero destaparla en el recreo con esa corcholata metálica y escuchar el clac seco te hacía sentir por un segundo el más sofisticado del salón. Y aquí viene el dato que casi nadie conoce. Las chaparritas no nacieron como golosina. Se cuenta, y esto ya es tradición oral más que documento oficial, que en los años 30 se recetaban a niños con problemas de estómago precisamente porque no tenían gas y no irritaban. Por eso muchas abuelas guardaban una caja como si fuera medicina de la casa. Hoy las venden en plástico, con el mismo sabor en teoría, pero la experiencia completa, el vidrio, la corcholata, el ritual, ya no existe en ninguna tienda de esquina. Número 9. Pato Pascual. Esta es una de las historias más locas de la industria refresquera mexicana, y la mayoría del país no la conoce completa. En los años 40, un empresario mexicano llamado Rafael Jiménez, fundador de lo que hoy es la Cooperativa Pascual, tomó la imagen del Pato Donald, que ya circulaba en periódicos mexicanos, y la rebautizó como Pato Pascual para vender su refresco de sabor. 2 meses después, los representantes de Walt Disney en México le metieron una demanda. Jiménez se defendió, diciendo que esa caricatura llevaba años en periódicos mexicanos sin que Disney la registrara dentro del plazo legal, así que ya era de dominio público, y ganó. El pato mexicano le ganó al ratón más poderoso del mundo en los tribunales con papeles. La historia no terminó ahí. Décadas después, en los años 2000, Disney volvió a presionar porque el diseño seguía pareciéndose demasiado a Donald. Pascual no quiso otra batalla legal y le rediseñó la imagen, le puso gorra al revés y actitud de rapero para diferenciarlo. Y para el año 2020, una nueva ley mexicana de etiquetado que prohíbe personajes animados en bebidas azucaradas terminó por sacar al Pato Pascual de las botellas para siempre. El pato que le ganó a Disney en la corte terminó perdiendo contra una ley de salud pública. Número 8. Titán. Mandarina real, de esas que inundaban el cuarto apenas destapabas la botella. En los 70 era el refresco obligado con los tacos del viernes, 2 de canasta y un Titán, el pedido estándar de medio barrio en varias colonias del centro del país. La leyenda que se cuenta entre quienes lo recuerdan es que el sismo de 1985 dañó severamente la planta embotelladora donde se producía, en una zona del oriente de la ciudad, y que entre esos daños y la crisis económica que vino después, la marca ya no pudo recuperarse del todo y terminó desapareciendo en los años siguientes. Es una historia que circula de boca en boca más que documentada línea por línea, pero así sobreviven muchas marcas regionales, en la memoria colectiva de un barrio, no en un archivo. Número 7. Jolly y sus sabores olvidados. Todo mundo conoce la Jolly de limón, porque esa sigue viva. Pero si fuiste de vacaciones a Guerrero antes de los 2000, seguramente probaste la de piña o la de cola con especias, sabores que fuera de esa región casi nadie recuerda. Cuando una embotelladora grande adquirió la marca, la historia que se cuenta en la zona es que decidió conservar únicamente el limón, porque los otros sabores le hacían competencia directa a su propio refresco de cola en ese mercado regional. Los demás sabores simplemente dejaron de producirse. Hoy sobreviven solo en el recuerdo de quien fue de vacaciones al puerto, cuando el puerto todavía sabía distinto. Número 6. Barrilitos de vidrio retornable. El envase imitaba la textura de la madera, rugoso, pesado, y cuando llegaba una caja a una posada, los niños lo recibían como si fuera una aparición. El sabor ponche era el más pedido. Una mezcla de frutas que, según cuentan quienes trabajaron en esas embotelladoras regionales, nunca se documentó de forma completa porque el encargado de mezclarla trabajaba prácticamente a ojo
ajustando de memoria. Cuando esa persona se retiró, la fórmula exacta se fue con ella. Al cambiar el envase a plástico años después, las embotelladoras que lo intentaron replicar nunca lograron el mismo sabor. Puede sonar exagerado, pero es un patrón que se repite muchísimo en la industria alimentaria mexicana de mediados de siglo. Recetas que vivían en la cabeza de una sola persona y que se perdían con ella. Número 5. Cristal de Tehuacán. Botella verde transparente con una corona grabada directo en el vidrio. Sabor mineral, fresco, con una burbuja fina. En los restaurantes de los 80, pedirla en la mesa era casi una forma discreta de decir que la podías pagar. Lo que hacía especial a este refresco era el agua, extraída de manantiales específicos de la región de Tehuacán, con una composición mineral particular. Con el tiempo, los derechos sobre esos manantiales terminaron en manos de otra embotelladora más grande, que cerró la producción de la marca original y redirigió el agua hacia sus propios productos. El manantial sigue activo hoy, solo que ya no lleva ese nombre en la etiqueta. Si te está gustando este recorrido por los sabores que México olvidó, un me gusta ayuda muchísimo a que más gente encuentre estas historias. Seguimos. Número 4. García Crespo Toronja. Este era el refresco de los adultos, el que los niños aprendían a tomar viéndolo en la mesa del abuelo. Sabor amargo, toronja de verdad, sin disculpas. En las carnes asadas de domingo, era el cierre obligado de la comida. Cuando otra embotelladora adquirió la marca a finales de los 80, mantuvo el producto exactamente igual, pero fue reduciendo el nombre en la etiqueta poco a poco, año tras año, hasta que el logo desapareció por completo. El agua era la misma, el sabor era el mismo, solo el nombre había muerto. Y los clientes leales lo notaron, aunque no supieran explicar por qué ya no sabía igual. No fue que la bebida cambiara, fue que le borraron la marca en la que confiaban. Número 3. Mexicola. Aquí viene una historia real y poco contada. A inicios de los años 50, ese mismo Rafael Jiménez de Pascual, el de la pelea con Disney, quiso meterse de lleno al mercado de las colas con un producto llamado Mexicola. Tuvo tanto empuje publicitario que hasta contó con el respaldo de Raúl el Ratón Macías, el boxeador más popular de México en ese momento, como imagen de la marca. El problema fue técnico, no de sabor. El jarabe dependía de insumos importados, lo que la hacía carísima frente a la competencia extranjera ya establecida, y algunas versiones de la historia incluso hablan de problemas con el proveedor de botellas de vidrio, que complicaron todavía más la producción. Mexicola desapareció del mercado en poco tiempo. Lo interesante es que la idea nunca murió del todo. Décadas después, ya en el nuevo siglo, la cooperativa retomó el nombre de Mexicola en una producción pequeña, casi simbólica, prueba de que México llevaba 70 años intentando tener su propia cola. Número 2. Red Cola, la de las piñatas con presupuesto ajustado, pero muchas ganas de celebrar. El aroma era inconfundible, vainilla artificial bien marcada, mezclada con cereza y cola en una combinación que no encontrabas en ningún otro refresco. No había fiesta de 15 años en Colonia Popular sin una cubeta llena de Red Cola. Red Cola es, de hecho, el único sobreviviente de esta lista. Pero quienes la probaron en botella de vidrio retornable en los 90 aseguran que la versión de hoy no es la misma. La reformulación que tuvo con el paso de los años cambió la densidad y el dulzor original. La marca sobrevivió, pero según cuentan sus consumidores más fieles, matando en el camino lo que la hizo especial en primer lugar. Y, número 1. Lulú. La botella rosa que hacía que hasta los niños más peleoneros se calmaran un rato. Sabor frambuesa, tan floral que lo olías antes de destaparla. En cada posada, en cada cumpleaños con piñata de periódico, aparecía una caja de Lulú y automáticamente alguien gritaba pidiendo la de uva. Siempre había alguien pidiendo la de uva. Pero detrás de esa botella hay una de las historias obreras más fuertes de este país. Y muy pocos la conocen completa. Lulú era producida por Refrescos Pascual, la misma empresa del pato que le ganó a Disney. En 1982, el gobierno decretó un aumento salarial de emergencia por la crisis económica. Casi todas las empresas lo acataron. El dueño de Pascual se negó. El 18 de mayo de ese año, los trabajadores entraron en huelga. 13 días después, el 31 de mayo, el conflicto se volvió trágico. Hombres armados por orden del dueño dispararon contra los huelguistas que mantenían tomada la planta. 2 trabajadores murieron. La huelga, lejos de romperse, se prolongó casi 3 años más.
En 1984, los bienes de la empresa pasaron a manos de los propios trabajadores, quienes al año siguiente formaron la Cooperativa Pascual que existe hasta hoy. Cada lulú que se tomó un niño en los 80, sin saberlo, venía de una fábrica que sus propios trabajadores habían convertido en suya, a un costo enorme. La botella de vidrio original ya no existe, pero la cooperativa, nacida de esa lucha, sigue siendo una de las pocas refresqueras 100% mexicanas que quedan en pie frente a las grandes transnacionales. Y ahora, como te lo prometimos, la historia que la mitad de México jura que nos inventamos. Resulta que, mucho antes del osito que conoces hoy en las bolsas de pan, Bimbo fabricó y vendió refrescos embotellados durante los años 50 y 60. Y aquí está lo que sorprende hasta a los más fans de la marca. La mascota de esos refrescos no era el osito, era un elefante. Un elefante feliz, estampado en botellas de vidrio transparente, vendiendo sabores de naranja, fresa, manzana y cola por apenas 30 centavos. El producto se distribuyó por años en varias regiones del país, con jingles propios y promociones de temporada, hasta que, ya entrada la década de los 70, la línea de refrescos simplemente se apagó y Bimbo se concentró por completo en la panificación que la volvió gigante. Hoy, encontrar una de esas botellas originales con el elefante es casi arqueología de colección. La mayoría de la gente, incluso los más nostálgicos, no tiene idea de que existió. Y sin embargo, ahí está, en fotografías, en botellas que sobreviven en algunas colecciones, la prueba de que Bimbo alguna vez también quiso ser refresquera. Los refrescos que desaparecen no se llevan solo un sabor, se llevan una tarde específica, una fiesta específica, una persona que ya no está para compartir esa botella contigo. Cada marca de esta lista tuvo detrás una decisión humana, una crisis, una fórmula que vivía solo en la memoria de alguien, o simplemente el paso implacable del tiempo. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos 10 marcó tu infancia, y si hay algún refresco de tu región que debería estar en esta lista y que no mencionamos. Si te gustó este viaje por el México que ya no prueba lo mismo, suscríbete a México Mágico, dale like a este video y activa la campanita para que no te pierdas la próxima entrega. Porque aquí, en México Mágico, recordar también es una forma de conservar nuestra historia.